¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos en este martes. Martes, estamos ya a 18 del mes de julio del año 2023 y son aproximadamente las 12 del día. Antes de irnos a las actividades laborales, profesionales, vamos a una disminución más de este informativo comunitario independiente, El Pico del Águila, periodismo de reflexión. Y pues bueno, amigos y amigas, la he titulado en esta ocasión "Y sigue la mata dando, el caso Xochitl, traficante de influencias". Pues esto podríamos decir que es una especie de saga del mismo programa que estamos haciendo, aunque yo prefiero llamarlo el recalentado de noticias. Pero vamos a abarcar o vamos a desglosar de una manera más tranquila, más despacito, un poco más minuciosa, trataremos de hacerlo. En este caso de Xochitl Gálvez, que la verdad es un caso de delitos graves, gravísimos estos delitos. Porque el tema central de aquí son los 1.400 millones de pesos, los más de 1.400 millones de pesos, que facturaron dos de las más empresas que tiene la señora Xochitl Gálvez durante 9 años, que le facturaron, como bien lo dijo el presidente, con entidades públicas, o sea, entidades de gobierno, y con entidades privadas, iniciativa privada, particulares. Esto que omite la señora Xochitl Gálvez muy mañosamente. Entre estas dos clases de empresas públicas y empresas privadas, es que estas dos empresas de Xochitl Gálvez, la High-Tech Services y la operadora de mantenimiento de edificios inteligentes SADCB, en esas dos empresas, en estos 9 años, facturaron más de 1.400 millones de pesos que se embolsó la señora. Y no da tiempo para desglosarles, porque luego a veces les puede parecer muy aburrido a ustedes cuando nos metemos estadísticas numéricas, pero la última excusa de la señora, la última mentira de la señora, que es muy bojifloja, dice que la gran mayoría de esos 1.400 millones que ya aceptó que sí se facturaron, que primero negó, que la mayoría se fue a su equipo, que la mayoría se fue al Seguro Social, que la mayoría se fue con sus trabajadores. Pero nada más hay un solo ejemplo que se me quedó del año 2017, que factura cerca de 200 millones de pesos, y entre otros gastos, sus erogaciones de ella, de los 200 millones, subieron a 11 millones. Entonces, ¿cómo puede la señora decir que la mayoría de sus ganancias, de los 1.400 millones, se fue al IMSS, se fueron a sus trabajadores y se fue a la compra de equipo? Cuando en el 2017 dice, facturaste 200 millones y ahora de esos 200 que facturaste, que entraron a tu cartera, tú sacaste de tu cartera solo 11 millones. La mayoría se fue con sus equipos, sus trabajadores y el Seguro Social, ¿verdad que no? Súmenle a 200 millones 11, 189 millones de pesos que la señora se embolsó, pero no tiene ni la más mínima pizca de vergüenza ni de honestidad para, mira, ya quedarse callada. Digo, es lo menos que puede hacer. Ya no se le puede exigir que se disculpe, que reconozca que sí, que mintió, que es una traficante de influencias. Ya no se le exige eso. Pero ni siquiera tiene el decoro, un gramo de decoro para quedarse callada. Mira, ya, quédate callada. Pues no. Pues amigos y amigas, así está de grave la situación con esta señora Xochitl Gálvez. Y pues vamos a darle continuidad. Miren, aquí lo que es interesante también dejar en claro es que muchas veces los grandes periodistas, el presidente, quizás un servidor, hablamos con ciertos términos que la gente a veces no ubica o no le queda claro a qué se refiere uno cuando menciona esos términos. Por ejemplo, se dice que en los 9 años, estas dos empresas, OMEI y High-Tech Services de Xochitl Gálvez, facturaron 1.400 millones. Y si nos vamos nada más a High-Tech Service, vamos a basarnos nada más en esa empresa. Ahí se facturaron 1.065 millones en 9 años. 1.065 de High-Tech Services. 1.065. De esos 1.065 millones que se facturaron en 9 años, 77 millones se facturaron con dependencias de gobierno.
Y por cierto, de esos 77 millones facturados a empresas a dependencias de gobierno, durante el trienio de Xóchitl Gálvez, de 2015 a 2018, cuando ella era jefa delegacional en Miguel Hidalgo, sus empresas le facturaron al gobierno 200 millones de pesos. Tan solo en 3 años que ella fue la jefa de gobierno, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Ese es conflicto de interés. Pero bueno, vámonos al tema que yo les decía. Se ha usado mucho de esos 1.065 millones, 77 millones empresas de gobierno, y los restantes millones fueron facturados a empresas particulares que les llaman desarrolladoras. Es más, déjenme hacer la resta de una vez. Ya nos vamos a auxiliar mucho de la sumadora para que nosotros veamos. Si se dice que la señora y sus empresas fueron 1.065 millones menos 77 que le factura al gobierno, quedan 900, en números cerrados, 988 millones que las empresas de Xóchitl facturaron a empresas desarrolladoras y empresas particulares. Ahí estuvo el moche. Entonces, ¿qué son las empresas desarrolladoras? Son empresas de iniciativa privada, son empresas particulares que se dedican a desarrollar ciertos proyectos o ciertos servicios. Entonces, estas empresas desarrolladoras con las que las empresas de Xóchitl Gálvez tuvo trato, y de ahí viene los 988 millones que le dieron estas empresas, se dedicaban a la obra pública. Es decir, estas empresas desarrolladoras realizaban complejos arquitectónicos. Por ejemplo, vamos a hablar de unidades habitacionales, vamos a hablar de obras de museo, vamos a hablar de banquetas, mercados, avenidas, calzadas y otro sinfín de edificios a que se dedicaban estas empresas. Y por simple lógica y sentido común, tu amigo y amiga de este informativo comunitario, sabrás que la materia principal de una jefa delegacional, de un gobernante, en cualquier puesto que esté, presidente municipal, alcalde, presidente, gobernador, la principal función es dotar de obra pública a la ciudadanía. Es decir, dedicarse a la construcción de avenidas, calzadas, edificios de gobierno, etcétera, etcétera. Una empresa, pero no nada más a eso de gobierno. Las empresas desarrolladoras son particulares, quien las contrate. A lo mejor la empresa, la cadena de centros comerciales, vamos a decir, de Vips, quiere que le hagan un centro comercial en tal parte, contrata a una empresa desarrolladora. Ese es entre particulares, no hay problema. Pero cuando se entabla un contrato entre el gobierno con una empresa desarrolladora, hay que vigilar. Y ayer en la videoemisión de antier les hice yo una reseña, bueno, les mencioné muy poquito sobre el tema en que estamos hablando de las desarrolladoras. Pero aquí lo que yo deseo destacar es lo siguiente. 988 millones de estas empresas. Y lo que les dije en esa videoemisión que acabo de mencionar dominical, de antier domingo, es que cómo otorgaba Xóchitl los contratos a estas empresas. Les decía, ok, tú, desarrolladora fulana de tal, y aquí tengo los contratos de la señora, pero no quiero aburrirlos con las estadísticas y los nombres. Le decía a la empresa X, ok, tú quieres el permiso para llevar a cabo un complejo habitacional en tal parte. Te voy a dar el permiso siempre y cuando contrates a mis empresas, a operadora y mantenimiento de edificios inteligentes, la vas a contratar, o vas a contratar a High Tech Services, que en español quiere decir más o menos High Tech Services, alta tecnología en servicios, o servicios de alta tecnología. Entonces, este es el tráfico de influencias. Pero antes de eso, porque aquí hay 2 delitos que tenemos que especificar bien claramente, y de ahí la gravedad de este asunto. Entonces, si Xóchitl Gálvez, sus empresas, a través de sus empresas, siendo jefa delegacional y ahora siendo senadora de la República, entró en tratos con estas empresas y las condicionó, cuando fue jefa delegacional, a darle los contratos siempre y cuando contrataron a las empresas, eso es tráfico de influencias, y también hay un delito que se llama conflicto de intereses. Y vámonos despacito.
Bueno, ya espero que ya más o menos tengamos más clarito que es una empresa desarrolladora. Una empresa particular que desarrolla servicios, desarrolla obra, y cuando entra con gobierno, pues tiene que participar, como les dije en la sesión del domingo, a través de un concurso público, a través de invitación a tres entidades restringidas, o cuando menos, o por asignación directa. Y eso, como dije, Xóchitl Gálvez abusó de la asignación directa. Se ha abusado de la asignación directa. Pero bueno, vámonos. ¿Qué es el conflicto de intereses en el que cayó Xóchitl Gálvez? Dice, la Secretaría de la Función Pública elaboró la guía para la identificación y la gestión de conflictos de interés, con objeto de apoyar a las personas servidoras públicas a identificar los diferentes tipos de intereses que existen, dimensionar los riesgos que implican y gestionarlos de manera adecuada, ética y conforme a la ley. Pero bueno, aquí tenemos que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos toca este tema del conflicto de interés. Dice, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es una ley de orden público y de observancia general que reglamenta el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo de esta ley es establecer las responsabilidades administrativas, las obligaciones, las sanciones y los procedimientos para los servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves. También busca que el actuar de los servidores públicos se apegue a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Concretamente, el artículo 8 de esta Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su párrafo 12 dice, habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Y tal parece que este artículo nos está describiendo lo que hizo la señora Xóchitl Gálvez. Por ejemplificar este artículo 8 de su párrafo 12. Por ejemplificar diría así, habrá conflictos de intereses cuando los intereses personales de la señora Xóchitl Gálvez, en tanto servidora pública, sus intereses personales, familiares o de negocios de Xóchitl Gálvez, puedan afectar el desempeño de su labor como jefa delegacional o como senadora de la República, porque el desempeño de esas labores de gobierno debe llevarse a cabo de manera imparcial, ya sea un cargo de elección popular o sea una comisión que tenga. Así quedaría más o menos especificado. Pero esto es castigado. Aquí solo nos los enuncia la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Lo enuncia. Y aquí vamos a ver cómo es que se castiga, cómo está contemplado como delito este conflicto de intereses que les acabo de mencionar. Y vamos a ver, dice, Código Penal Federal, capítulo 8, y dice, ejercicio abusivo de funciones públicas. Artículo 220, atención amigos y amigas del informativo comunitario. Dice en su artículo 20, el Código Penal Federal, comete el delito de ejercicio abusivo de funciones. 1. El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguineidad o afinidad hasta el 4º grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencias administrativas directas, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. Aquí está describiendo cómo es el delito. A quien el servidor público por sí mismo o por interpósita persona, su esposo, de Xóchitl Gálvez, su hija, que es su descendiente, o su ascendiente, si tuviera ya un padre que hubiera intervenido, que no es el caso, solo me refiero a que es el ascendiente al que está arriba de ella, el papá y el abuelo, no es el caso, pero sí su descendiente, su hija, y su esposo, interpósita persona,
por consanguinidad, son parientes sanguíneos. Hasta la cuarta generación, el cuarto grado le llaman, y que debe ser esposo, hijos, hijas, padres, hermanos, y qué sé yo, hasta el cuarto grado, fíjense. Pero además dice que también con personas que tengan nexos afectivos, es decir, tengo mi amigo del alma, no es mi pariente, pero es mi amigo del alma, como les narré el caso del Teatro Ángela Peralta el domingo en mi pasada videoemisión, donde Xóchitl Gálvez fingió una obra a este teatro por 10 millones de pesos, que dijo su correligionario Víctor Hugo Romo del PAN, que esos 10 millones se los dio a un amigo del alma, Xóchitl Gálvez. Bueno, aquí está narrando eso en este artículo 220 del Código Penal Federal, a sus parientes o a una persona con la cual tenga nexos afectivos o tenga cierta dependencia administrativa. Ya no hablemos de que es un amigo, simplemente ella, si fuera ajena a las empresas que hemos mencionado, sus empresas, si fuera ajena, como ella lo dijo en falso, diría, aún así habría delito, porque hay una relación de dependencia económica. Bueno, seguimos. Número 2 de este artículo 220 del Código Penal Federal, que castiga y sanciona el conflicto de intereses. El servidor público que, valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona inversiones, enajenaciones o adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción. ¿Produjo un beneficio económico a ella o a sus familiares? Claro que sí. Mínimo 800 millones, lo acabamos de sacar la frisa, 988 millones. Bueno, continuamos. Comete el delito al que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, o sea, se sancionará. Al que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, se le pondrán las siguientes sanciones. Cuando la cuantía que ascienda a las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del equivalente a 500 veces el valor unitario de la unidad de medidas y actualizaciones en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días de multa. Se está hablando aquí de ciertas cantidades que no tengo las unidades de medidas para yo decirles a cuánto equivale. Pero se está hablando aquí ¿cómo decirles? De cantidades. Entonces, me imagino que esta es una cantidad menor, no grave, porque ahí la sanción es de 3 meses a 2 años de prisión. Pero se haría acreedora a Xóchitl Gálvez a esta sanción. Seguimos. Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo exceda de 500 veces el valor unitario de la unidad de medidas y actualizaciones en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 años a 12 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. Amigos y amigas de este informativo, estamos viendo a qué se ha hecho acreedora la señora Xóchitl Gálvez con este tráfico de influencias, con este conflicto de intereses, que siendo gobernante, ella no puede dar obra a empresas de su propiedad, ni siquiera a empresas de conocidos, porque ese es el conflicto de intereses. Va a entorpecer su trabajo, pero más que entorpecer, se enriqueció la señora, estando en un cargo. Eso es, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el tráfico de influencias, que es el famoso moche, pero bueno. Es interesante mencionar también, amigos, que Xóchitl Gálvez ha estado en unas entrevistas con Carmen Aristegui, que ya se le conoce como Carmen Chayistegui, porque le gusta también el chayo a la señora, donde derramó lágrimas de cocodrilo. Xóchitl Gálvez se hizo la víctima, lloró. Aquí vemos ya ahora el ejemplo de este pobre hombre, Santiago Krill Miranda. Ahora ya la señora recurrió a las lágrimas, queriendo engañar y engatusar a los mexicanos. Y dijo que su único delito era haber dejado de ser pobre. Como si las 600 gelatinas, que dudo que las haya hecho en un solo día, porque a qué hora las hizo, a qué hora las vendió, dónde las cuajó, en qué dimensiones de su refrigerador, etcétera, etcétera. Dudo eso. Pero bueno, según la señora, ayer se quejó con Carmen Aristegui. Chilló la señora.
y dijo que su único delito era dejar de ser pobre y que ella apoyaba a toda aquella gente que quisiera dejar de ser pobre. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros decimos, voy a renunciar a mi empleo y voy a dedicarme a hacer gelatinas porque quiero ser como Xóchitl Gálvez? ¿Ustedes creen que sí va a ser cierto eso? ¿Que van a ser ustedes multimillonarios como la señora en 9 años? Claro que no, la señora miente con descaro. Bueno, Xóchitl Gálvez finge demencia y solo quiere hablar de los contratos de sus empresas con el gobierno y no con las desarrolladoras que acabamos de hablar. Pero las millonadas que se embolsó fueron producto de esos moches con las empresas desarrolladoras de obra pública que ella condicionó de darle los permisos a cambio de que contrataran a sus empresas. Ahora bien, ¿qué es el tráfico de influencias? Aquí vamos a ver. El Código Penal Federal nuevamente lo narra en su capítulo 10, dice tráfico de influencias. El artículo 221, o sea, después del anterior 220, que narra el conflicto de intereses, tenemos el 221, tráfico de influencias. Dice, comete el delito de tráfico de influencia. 1. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. Es decir, la señora no estaba en la Miguel Hidalgo ni como senadora de la República para hacer negocios. Muy claro lo dice este punto número 1 del artículo 221. Comete tráfico de influencias el servidor público que por sí o por interpósita persona, sus subalternos en el gobierno, promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos, ajenos a sus responsabilidades inherentes de su empleo, cargo o comisión. Sus responsabilidades inherentes del cargo o comisión es, aparte de gobernar bien, es no hacer negocios. Punto número 2. Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se presta a la promoción o gestión que hace referencia a la fracción anterior. Punto 3. El servidor público que por sí o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución, permisos o la realización de cualquier acto material del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia a la primera fracción del artículo 220 de este código. 4. Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, esto le toca a los dueños de las empresas desarrolladoras. 4. Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos, facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para el otro. Al que comete el delito de tráfico de influencias, se le impondrá de 2 años a 6 años de prisión y de 30 a 100 días de multa. Bueno, amigos, no vamos a desglosar bien esto, pero yo creo que es sentido común, creo que es claro el Código Penal Federal. En sus artículos estamos leyendo 220 y 221, y concluimos que Xóchitl Gálvez sí se hace acreedora a cárcel y a multas. Bien, decíamos que en entrevista con Carmen Aristegui aceptó sus lagrimillas y se hizo otra vez la víctima y acusa al presidente. En la entrevista con Ciro Gómez Leiva, Xóchitl solo habla de los contratos de las empresas, de sus empresas con el gobierno, y alega que solo fue un contrato de 300,000 pesos. Vaya cachaza de la señora. Decir que solo tuvo un contrato con 300,000 pesos con empresa de gobierno. Para ella eso fue todo. Y cuando en ese programa con Ciro Gómez Leiva se le dice, pero el presidente habla de empresas públicas y de desarrolladoras, Xóchitl Gálvez corta tajantemente y dice muy mañosamente, estamos hablando de gobierno. O sea, no quiso saber cuando el que estaba con Ciro Gómez Leiva, su ayudante, le dijo, pero Xóchitl, el presidente está hablando de empresas públicas y de desarrolladoras particulares. Y ella dice, no, estamos hablando de gobierno. O sea, ahí quiso cortar la señora. Y estamos hablando de gobierno, dijo, negándose a hablar, a tocar el tema de sus ganancias delictuosas y malavidas, producto del moche con esas empresas. Pero en el colmo de la desfachatez, ella dice, ¿y al presidente qué le importa? O sea, diciendo que al presidente qué le importa los negocios que, siendo ella servidora pública, hagan sus empresas con el propio gobierno. ¿Al presidente qué le importa? Pues si para eso está el presidente.
uno de los tres poderes para vigilar que se lleve un buen gobierno. Para eso. Pero Xochitl, como dije en el colmo de desfachatez, dice, ¿y al presidente qué le importa? Pero además, Xochitl Gálvez se cura en salud diciendo que después de esto, de los 1,400 millones que ya acepta que sí facturaron sus empresas, dice que ella espera y teme que ahora le va a caer Hacienda. Pues, ¿qué esperaba la señora? Si no declaraba esas empresas en su declaración patrimonial y que le estaban generando ingresos con contratos mal habidos, violando el artículo 220 y 221 del Código Penal Federal, ¿qué esperaba la señora? Esto quiere decir que no pagaba impuestos. Entonces le tiene que caer Hacienda, ya lo dijo ella. Y a mí me parece que se curó en salud ayer en esa entrevista con Ciro Gómez Leiva cuando dice, después de esto no me sorprendería que ahora me caiga Hacienda. Pues claro que te va a caer, te tiene que caer Hacienda. Mamacita, no declaraste tus empresas ni los ingresos. Y si no declaraste ingresos, es obvio que no pagaste impuestos. Si te cobran los impuestos, te sale súper barato. Pero Xochitl Gálvez, tú debes de estar en la casa. Bien, por otro lado, Xochitl Gálvez, aparte de hacerse la víctima, cuando es una ladronaza, fiel representante de la agrupación política que la tiene como precandidata, el PRI, el PAN y el PRD, ahora ha realizado una denuncia más en contra del presidente. Ahora lo acusa, como ya aceptó que sí ganó esos 1,400 millones de pesos en 9 años, ahora lo acusa de revelar el secreto bancario, cuando el presidente no ha tocado este tema para nada. Entonces, aquí, sobre esta denuncia, para ya terminar esta mini emisión, estimados amigos, sobre esta denuncia cabe preguntarse dos cosas. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel sigue cargando con las denuncias o demandas al ejercer su gobierno y el derecho constitucional de la libertad de expresión? ¿Por qué el presidente sigue cargando con esto? Y dos, ¿para qué demonios quiere un partido, en este caso Morena, repleto de políticos buenos para nada, solo buenos para ostentar un cargo, incapaces de ser auténticos luchadores del pueblo, que velan y defienden los intereses del pueblo? ¿Para qué demonios quiere un partido representantes de esta índole cuando al presidente lo dejan solo, que él cargue con la culpa, los riesgos y las agresiones? ¿Cuántos diputaditos federales y locales hemos tenido? Por ejemplo, aquí en Coyoacán, artículo 23, Distrito Federal 23 y 32 local. ¿Cuántos hemos tenido? ¿Y qué han hecho en este entendido? Y a nivel nacional, ¿dónde están esos grandes políticos de la izquierda que dejan solo al presidente, que él se aviente las broncas? Y no es la primera vez que yo lo digo. ¿Qué no puede Morena y su inútil presidente, Mario Delgado Carrillo, que solo es bueno para poner candidatos de Morena a expriistas chafas que lo hacen perder elecciones? ¿Qué no puede Mario Delgado Carrillo asumir o delinear una política de comunicación y de información que desnude todas estas raterías y corruptelas de la oposición, en vez de que lo haga el presidente? ¿Para qué se quiere a Mario Carrillo ahí? A Mario Delgado Carrillo. Y puedo mencionar otros personajes que, como le dan vuelo, te sienten diputado, ya soy jefe delegacional, alcalde, y no han diseñado, no han sido capaces, como parte de un partido político, valga la redundancia, de lanzar una iniciativa y una práctica, de hacer una política de comunicación y de información, no solo que esté desnudando todas las raterías de la oposición del PRI, del PAN y del PRD, de los banqueros, de los empresarios, traficantes de influencias que no pagaron impuestos. ¿Por qué tiene que ser el presidente? Y finalmente, la otra pregunta, ¿cómo es que las empresas federales le daban contratos a Xochitl Gálvez y que no se dieran a sus empresas de Xochitl Gálvez y que no se dieran cuenta estas personas, estos directores generales o estos secretarios de Estado que les dieron esos contratos a las empresas de Xochitl Gálvez? O sea, ¿qué no investigan a las empresas, su historial, de dónde vienen, dónde han trabajado, cómo trabajaste aquí, cómo trabajaste allá con fulano, estuviste tú trabajando, a ver, ¿con quién has trabajado? Eso debe venir en el currículum de cada empresa. Yo imagino, no tengo ese conocimiento, pero imagino que cada empresa debe presentar una especie de hoja curricular donde diga, mira, yo he trabajado con gobierno y con empresas particulares en estos proyectos.
¿Qué no hace eso las entidades y dependencias del gobierno para saber a quién están dando contratos? Y ahora, esto porque Xochitl Gálvez ahora se quejó también con Ciro Gómez Leiva, que ya le están cancelando contratos, que Banobras ya le canceló un contrato por 5 millones de pesos a su empresa. Me imagino que a High Tech Services o a la otra, que es Omei, pero a una de esas dos o a las dos ya le canceló contratos por 5 millones. Banobras. Pero fíjense lo que es ser una persona no solo boquifloja, incontinente verbal. Perdónenle la expresión, se la voy a decir un poquito disfrazada. ¿Cómo puede ser una persona tan tonteja como Xochitl Gálvez? El día de ayer, y esto ya lo sacaron mucho los periodistas, en el programa de los periodistas de Sin embargo, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, bien que exhiben a Xochitl Gálvez en su endejismo. Al quejarse de que ya le cancelaron contratos a Banobras a sus empresas, dice: el presidente dio la orden de que ya no me dieran trabajo y nos quitó un contrato que lo habíamos ganado a la buena. Es tan tonta la señora, es tan tonteja, que estos periodistas la exhibieron y dices: ahí Xochitl Gálvez, senadora de la República, servidora pública, se está asumiendo como empresaria. Está reconociendo el delito de conflicto de intereses. Cuando dice: el presidente dio la orden de que no me dieran trabajo. Muy acertadamente dicen los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela: su trabajo es ser senadora, señora, para eso le pagamos. ¿Hasta dónde llega el grado de tontería de esta señora que dice un contrato que habíamos ganado a la buena? Tú, senadora, ¿habías ganado un contrato para tu empresa ante el mismo gobierno que tú representas? Dense cuenta de la magnitud de tontería de esta señora. Pues amigos, esto es algo verdaderamente grave y que yo espero que sí se castigue. Y hablando de castigos, y para cerrar la emisión de hoy martes, diremos que ya se levantó una denuncia de hechos en contra de Xochitl Gálvez por parte de la bancada de Morena. Me parece que es el diputado Manuel Alejandro Robles, que ayer se apersonó en la Fiscalía General de la República. Dudo que le hagan caso. Ya ahí está Guermanero, que es parte de la mafia que está todavía en este gobierno. Se presentó a la Fiscalía a levantar esta denuncia en contra de Xochitl Gálvez por el delito, espero que haya sido eso, el delito de conflicto de intereses, y debe venir aparejado el de tráfico de influencias. Y por ahí que lo investiguen también por lavado de dinero, de una vez. Pero bueno, Alejandro Robles, diputado de Morena, ya se apersonó en la FGR para levantar una denuncia en contra de Xochitl Gálvez. Ahora, cabe preguntarnos, ¿procederá esta denuncia? ¿Creen que se va a castigar? Yo francamente lo dudo mucho. Pues amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, periodismo comunitario independiente, periodismo de reflexión, los dejo con esta saga de que Xochitl Gálvez sigue la mata dando. Xochitl Gálvez, traficante de influencias. Amigos y amigas, que tengan ustedes un excelente martes. Estaremos en contacto.